Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos, y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El título para este mensaje: la voz que define tu identidad. La voz que define tu identidad. Amada iglesia, toda persona vive influenciada por una voz. Algunos viven gobernados por la voz del pasado, otros por la opinión de las personas. Muchos viven esclavos de la voz de la culpa, el fracaso, del rechazo, también del miedo. Pero el creyente ha sido llamado a vivir bajo una sola voz. ¿Y cuál es? La voz del Padre Celestial. Por eso la voz que escuchas continuamente terminará formando la identidad que vivirás. Si escuchas constantemente la voz de la condenación, vivirás como condenado. Pero si escuchas la voz que rechaza, la voz del rechazo, vivirás sintiéndose también abandonado, rechazado. Pero si aprendes a escuchar la voz de Dios, déjeme decirle, amada iglesia, que caminarás con seguridad, caminarás con paz y con propósito. Antes de comenzar su ministerio, Jesús no hizo ningún milagro, no había predicado, no había hablado ni un sermón, no había sanado a nadie, ni a ningún enfermo. Sin embargo, el Padre declaró públicamente: Este es mi Hijo amado. Y ahí vemos la identidad que precedió al ministerio. Dios primero afirmó quién era Jesús y luego lo envió a cumplir su misión. Lo mismo hace hoy con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Por eso hoy está llamando a su pueblo para tener una identidad. ¿Qué identidad tienes tú en esta mañana? Por eso, como primer punto de 20, Dios afirma tu identidad antes de enviarte a tu propósito. Ahí en Jeremías 1:15 dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciste, te santifiqué. Usted y yo tenemos una promesa espiritual. Usted y yo tenemos una identidad espiritual. Dios nunca llama a nadie por accidente. Antes de que Jeremías naciera, Dios ya conocía su propósito. Antes de que David fuera rey, Dios ya lo había escogido. Antes de que Pablo predicara a las naciones, Cristo lo llamó por nombre. Porque es que la identidad no nace cuando el hombre reconoce su talento. La identidad nace cuando Dios declara quién eres. Por eso, amada iglesia, no permitas que las personas definan tu valor. Habrá quienes te llamen incapaz, otros recordarán sus errores, otros que te conocen te llamarán por tus errores, pero Dios siempre hablará tu propósito. Ahí en la Biblia, el llamado de Dios está unido a su conocimiento eterno. Él no improvisa, amada iglesia. El creyente fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahí usted lo puede leer en Efesios 1:4, el propósito que tú tienes en esta mañana. No eres cualquier persona, eres una persona llamada por Dios.
Amada iglesia, nuestra identidad descansa en la voluntad soberana de Dios y no en los logros humanos. Allá en Israel, la bendición del Padre sobre los hijos tenía un enorme peso espiritual y social. Esa bendición marcaba una identidad, marcaba una herencia, marcaba una misión. Por eso, cuando el Padre habló desde el cielo sobre Jesús, estaba proclamando públicamente su aprobación y autoridad. Cuando Dios habla, no solamente informa, transforma. Por eso estos mensajes que Dios me permite predicar en diferentes lugares, y hoy en esta mañana Dios quiere llamarte hijo. Por eso hoy declara para tu vida: yo soy hija, yo soy hijo de Dios. Porque Dios te informa en esta mañana, pero también te transforma. Su voz crea lo que declara. Porque es que, amada iglesia, lo que Dios dice de ti tiene más autoridad que todo lo que el mundo piensa de ti. Y como segundo punto, las demás voces intentarán robar tu identidad. Ahí en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Eso es lo que el enemigo quiere para tu vida. Vemos que después del bautismo vino el desierto. Después de escuchar la voz del Padre, Jesús escuchó la voz del enemigo. Satanás dijo: si eres hijo de Dios, ese si eres hijo de Dios, quería que Jesús cometiera muchos errores. Porque Jesús hubiera dicho: sí, soy hijo de Dios, y hubiera convertido esas piedras en pan y se las hubiera comido, y le hubiera dicho: mire, ¿sí ve que soy hijo de Dios? Pero hubiera dañado el propósito desde un comienzo, lo que Dios quería hacer. No dañes tu propósito, no dañes el propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Sigue caminando firme con el Señor. Porque es que el enemigo siempre intentará sembrar dudas acerca de lo que Dios ya afirmó, de lo que Dios dijo de ti. Hoy el enemigo sigue utilizando diferentes voces. Te dice: tú eres un fracasado. Te dices: tú eres un rechazado. Te dice y te sigue comparando. Es que tú no y él sí. Las redes sociales, a través de esas redes sociales el enemigo sigue hablando a las personas, y aquel que está débil se frustra. La crítica, el pecado, la culpa, todo eso el enemigo lo utiliza para someternos, para que nosotros dudemos de nuestra identidad. Y todo esto busca que olvidemos quiénes somos. No todo lo que escuchas merece un lugar en tu corazón. Aprende a filtrar las voces, amada iglesia. Ten discernimiento. Toda voz que contradice la palabra de Dios debe ser rechazada. Aprende a rechazar, amada iglesia. No recibas lo que te dijo aquel hombre, no recibas lo que te dijo aquella mujer, no recibas lo que te han dicho. Hoy el Señor te dice: tú tienes una identidad de hijo, de hija. Por eso, amada iglesia, la guerra espiritual incluye una batalla por la mente, y ustedes lo pueden leer ahí en 2 de Corintios 10. La fortaleza, esas fortalezas mentales se levantan cuando una mentira es adoptada como verdad. Por eso, amada iglesia, el creyente vence sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Esos pensamientos que hay veces llegan ahí a tu mente, que te quieren quitar la paz, tú dices, te levantas en victoria como hijo, como hija de Dios, y dices: yo llevo este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Amada iglesia,
Los rabinos enseñaban que el discípulo debía aprender a distinguir la voz verdadera de entre muchas voces. Jesús retoma esta imagen cuando dice que sus ovejas conocen su voz y Él las escucha, ahí en Juan 10:27. Amada iglesia, quien pasa tiempo con el pastor aprende a reconocer su voz, y aún en medio del ruido del mundo, ella reconoce la voz de su pastor. Por eso, la voz que alimentas será la voz que gobierna tu vida. Y como tercero y último punto, las ovejas que conocen la voz del Padre caminan con seguridad. Y a esto quiero llegar, porque hoy Dios te está diciendo algo. Dios le está hablando a alguien. Ahí en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La identidad se fortalece en la comunión. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más fácil resulta reconocer su dirección. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, amada iglesia, porque quizás Dios está hablando en esta mañana a través de este mensaje. Muchas veces hay demasiadas voces ocupando nuestro corazón. Por eso, haz de la oración y de la lectura de la palabra una prioridad divina. No solamente para adquirir conocimiento, sino para aprender a reconocer la voz del Padre. Por eso el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, ilumina la mente del creyente para comprender la verdad revelada en las Escrituras. Usted lo puede encontrar ahí en 1 Corintios 2:12. La dirección de Dios nunca contradice su palabra. Por eso la comunión con Él, amada iglesia, fortalece nuestra identidad y nos guía con seguridad. Amada iglesia, los pastores del primer siglo no guiaban sus rebaños desde atrás, caminaban adelante de ellos. Y las ovejas seguían la voz de su pastor porque la conocían por experiencia. Así describe Jesús la relación entre Él y sus discípulos. No necesitas vivir confundido. El Padre sigue hablando a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo y en comunión con su pueblo. Quien aprende a escuchar su voz encuentra la dirección aún en medio de los momentos difíciles. Porque cuando conoces la voz del Padre, dejas de vivir confundido por las voces del mundo. ¿Qué voz escuchas en esta mañana? ¿Qué voz estás escuchando, amada iglesia? Dios llamó a Abraham y le dio una nueva dirección mediante ¿qué? Mediante su voz. Confirmó el llamado de Moisés desde la zarza ardiente. Habló a Samuel cuando era niño, recuerden ustedes, y lo estableció a él como profeta. Y declaró públicamente que Jesús era su Hijo amado antes de iniciar su ministerio. Por eso hoy sigue hablando a su iglesia por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo para afirmar su identidad. Y puede decir claramente: dilo, yo soy hijo de Dios. Amada iglesia, la pregunta no es si existen muchas voces. La pregunta es: ¿cuál voz gobierna tu corazón, amada iglesia? Si permites que el pasado hable más fuerte que Dios, vivirás atado. Si permites que la culpa sea tu guía, caminarás sin identidad. Amada iglesia, pero cuando la voz del Padre ocupa el primer lugar en tu corazón, tu identidad se fortalece, tu fe madura y tu propósito se vuelve claro en tu vida. No dejes que el enemigo escriba la historia de tu vida. No dejes que el enemigo escriba la historia que Dios tiene sobre ti.
Dios escribió en ti una autoridad especial. Por eso, amada iglesia, en esta mañana, tú puedes orar conmigo y declara: Padre Celestial, hoy renuncio a toda voz que ha querido definir mi vida por el rechazo, por la culpa, por el temor, por el fracaso. Hoy decido creer únicamente lo que tú dices de mí. Gracias porque tú me llamas hijo, hijo amado, hijo escogido. Y acepto y he aceptado que Cristo es mi Señor. Afirma mis oídos espirituales para reconocer tu preciosa voz, Señor, y obedecer con confianza. Que ninguna mentira del enemigo tenga más fuerza que tu verdad en mí, Señor. Desde hoy caminaré guiado por tu palabra, afirmado en mi identidad y seguro en el propósito que tú has declarado sobre mi vida. Porque es que yo creo firmemente, amada iglesia, que con Cristo vamos a la fija. Y no lo hablamos como un rezo, como una proclamación. Hoy lo hablamos como una declaración. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.